buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia. Y tengo el gusto de presentar a mi amigo Antonio Rodríguez Jiménez, que es un reconocido autor de poesía, con una amplia trayectoria literaria, poeta albacetense, esposo y padre de 2 hijos, con el que algunos días de la semana tengo el gusto de poder tomar café entre el humo de mi pipa y su cigarro. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde tiene también un máster en edición, también en la Universidad de Salamanca, y actualmente es profesor de Lengua y Literatura Castellana en el Instituto Andrés León de Elvira. Ha escrito varios poemarios, yo diría que se puede decir muchos. Y uno de ellos está en La Puerta, que sería Bailando en la azotea, ahora contaré algo de este libro. Y entre otros destacan El camino de vuelta, de 2012, Insomnio, 2013-2015, Las hojas imprevistas, 2014, Los signos del derrumbe, Estado líquido, Nuestro sitio en el mundo y Bailando en la azotea en el 2023, que están publicados en distintas editoriales. Como he dicho, a la entrada están varios ejemplares a la venta de este Bailando en la azotea, que fue el premio o el poemario ganador del 36º Premio Tiflos de Poesía, y fue el primer libro que yo leí de Antonio, el primer poemario que leí de Antonio, y que a razón de un verso que aparecía ahí, estuvimos hablando hasta llegar a Ernestina de Champurcín, y luego ya siempre me hace mucho, da gusto hablar con una persona que es sensible ante la creación, ante los demás seres humanos e incluso ante Dios, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Entonces, que es precisamente uno de los motivos por los que yo decidí traer aquí a un poeta, aparte de porque era amigo y es porque creo que esta sociedad necesita un poco de mayor sensibilidad, o darse cuenta de las cosas esas pequeñas, aunque solo sea en la creación o en la gente que nos rodea. Pensaba en algunas palabras que el Papa Francisco había escrito sobre la literatura, que decía él que es escuchar la voz de alguien, utilizando una expresión de Borges, escuchar la voz de alguien, ¿no? Y ya sabemos todos que es peligroso no escuchar la voz de otro que nos pregunta, que nos interpela. Y el Papa Francisco se preguntaba, ¿cómo hablar al corazón de los hombres si ignoramos, relegamos o no valoramos esas palabras con las que quisieron manifestar y, por qué no, revelar el drama de su propio vivir y sentir a través de novelas y poemas? Y esto es, si queremos llegar al corazón de la gente, tenemos que sentir con la gente. Y la poesía nos permite llegar al fondo y de la profundidad. Vuelvo un poco al currículum y volviendo a este libro, su tercera sección, que a mí me encanta, la de No todavía, su mujer se llama Leonor, su esposa se llama Leonor, y está dedicado, un poema está dedicado a Leonor, a mí me encanta, y se centra sobre todo en la intimidad familiar, como él afirma, ¿no? Y con palabras suyas, dice, del ámbito familiar, dice que es el ámbito donde nos reconocemos y refugiamos gracias al amor, ¿no? Entonces, el título de la conferencia, a mí que me pareció interesantísimo, me encantó cuando dijo el amor en los tiempos del iPhone, pues encaja perfectamente en ese concepto que él tiene. Sus poemas han sido traducidos al inglés y han sido publicados en la revista de Estados Unidos. Ya sabéis que yo, como lo mío es el alemán, no voy a leer todas estas revistas en inglés. Además, en Estados Unidos ha publicado otro Signos de colapso, que es la versión inglesa de Los signos del derrumbe. Este es otro poemario, escrito, traducido por Jorge Rodríguez Miralles, famoso, y publicada por la Clark Spine Publishing House en Nueva York. Ha recibido varios premios de poesía, Antonio Machado de Baeza, el Arcipreste de Ita, el Antonio Gala y el Antonio González de Lama, entre otros. Y en el ámbito teatral, que no lo sabía yo,
estrenó una obra que se llamaba La Entrevista en el año 2018, pero, y eso no me lo habías contado, también está metido, está en el estreno de su segunda obra teatral, que es El Camino de los Elefantes, y que también vio la luz en forma de libro en abril de este año 2024. Pues nada, confío un poco en que disfrutemos pues, con la recitación de algunos de sus poemas, con sus reflexiones, que siempre son muy profundas y muy respetuosas, y que ellas nos ayuden a pensar, a aumentar la esperanza en este tiempo oscuro y tenebroso que parece en el que vivimos, y sobre todo enriquecer nuestra sensibilidad para poder comprender a los demás. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso al poeta Antonio. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir y por supuesto a Javier, a mi amigo Javier, que amablemente me ofreció la posibilidad de estar aquí esta tarde, de conocerles a todos, y creo que el respeto y cariño y amistad es mutuo, porque a mí me gusta mucho hablar con Javier. La verdad que hablamos de muchos temas y siempre es muy enriquecedor por los valores que él mismo ha dicho, de la cultura, del respeto, de la sabiduría que él atesora y sobre todo pues ese trato exquisito que él tiene, que hoy me ha prodigado a mí, y ya le dije, no sé si Javier está siendo demasiado bueno, no sé si voy a estar a la altura de tomar mis invitaciones, pero que sí, y les agradezco que en esta tarde de lluvia hayan decidido compartir con nosotros unos minutos. Espero que pasemos un rato agradable. Yo sé que lo voy a pasar, no sé si será también su caso, espero que sí, y a eso me voy a dedicar. El título de la conferencia, como él ha dicho, el amor en los tiempos del iPhone, puede ser sorprendente, ¿no? Juntar esta palabra tan antigua con esta otra, que es una marca comercial. Y ya la he utilizado alguna vez y no sé si igual me van a denunciar la empresa, porque siempre la utilizo, o al menos un par de veces, y igual me preguntan qué tienes contra nosotros, pero no es nada. Y lleva un subtítulo que es Poesía para un mundo acelerado. En realidad el título no me van a dar ningún premio a la originalidad, porque ¿a qué recurro? Pues al principio de todo, o uno de los principios de la creación, ¿no? El principio del amor. Juego con el título de Gabriel García Márquez, del amor en los tiempos del cólera, que recordarán. Aunque él se refiere al amor de pareja, yo me refiero al amor en general como concepto, como principio que nos mueve a todos, que mueve el mundo. Y Gabriel García Márquez siempre decía que el libro que preferiría de su obra que perdurase era precisamente el amor en los tiempos del cólera. Todo el mundo le preguntaba siempre por 100 años de soledad, por el cual todos lo admiramos y conocemos, y él siempre se empeñaba en decir que no, que era el amor en los tiempos del cólera, y he querido hacer ese juego. Y por recurrir a un principio que desde siempre yo creo que es así, Javier lo ha aludido también, y en todos mis libros he intentado colocar siempre al final de todos ellos, porque algunos de ellos plantean, luego hablaremos también de eso, la poesía creo que tiene que servir para remover conciencias, para tratar temas que a lo mejor no son fáciles, para enfrentarnos a nosotros mismos, ¿por qué no? Para hacer una reflexión profunda, más adelante lo trataré también, y siempre el último reducto, el refugio final es el amor. Yo recuerdo, yo siendo muy joven, un profesor de filosofía nos preguntó en clase, ¿vosotros sabéis por qué Dios creó el mundo? Y nosotros, pues así, pensamos que era una pregunta teórica, que había que buscar en algún sitio, y entonces pues, no tenía ninguna razón. Dijimos, pues es verdad, ¿qué razón iba a tener? Entonces él nos respondió, el amor. ¿No lo habéis pensado? Y desde aquel momento yo creo que siempre he tenido esa idea, creo que es uno de los principios innegables en estos tiempos inciertos. Comienzo la intervención hablando de un sociólogo italiano que se llama Vanna Ianni, que ha escrito recientemente
ahora se han cumplido los 5 años de la pandemia, aquella terrible pandemia que nos encerró a todos y que supuso quizá un antes y un después. Y comenta este sociólogo que vivimos tiempos en los que han desaparecido las estructuras sociales y económicas, políticas incluso, que antes nos habrían servido de sustento, y no está muy claro qué tipo de sociedad está emergiendo. Otro de los filósofos que a mí me gustan mucho, que me interesan bastante, Zygmunt Bauman, el filósofo Zygmunt Bauman, decía que fue el que enunció el concepto de la modernidad líquida. Este concepto que me interesa, uno de mis libros está titulado en honor a esa teoría, que dice que en estos tiempos todo dura poco, que estamos en el momento del sucedáneo, del aquí y ahora, y de la caducidad de todo lo que nosotros emprendemos, de todo lo que valoramos. Esa obsolescencia programada, que se llama. Cuando esto sí que es un concepto nuevo, porque había valores que nosotros dábamos por inmutables, sin embargo, hoy en día pues todo está susceptible a cambio, todo puede ser revisado, todo tiene una fecha de caducidad limitada. Cuando precisamente eso nos produce ese sentimiento de incertidumbre de no saber con certeza dónde estamos pisando. Y si el suelo en el que nosotros nos movemos, nuestra zona de confort, es firme o no. Y el mismo filósofo Bauman, aparte de esto, es también el que dijo una frase que a mí también me llamó poderosamente la atención. Dijo que en este mundo todo proyecto de felicidad acaba en una tienda. Pues eso es lo que él denunciaba, ese hecho, y a mí también me pareció ciertamente terrible, porque sí que estamos pues faltos de un proyecto espiritual, un proyecto sólido. No podemos basar todo un proyecto vital en elementos tan superficiales como el materialismo, que es necesario también, el consumismo, sino que tenemos que revestirlo de una entidad, de una espiritualidad, de unos valores que nos puedan seguir sirviendo, que sigan teniendo vigencia, y por eso creo que yo he querido empezar esta intervención hablando del amor, como ese valor que sigue teniendo vigencia, esa manera que nos podemos aferrar en general. Y voy a unirlo con la poesía, creo que no me quede en el camino y que pueda llegar al final. ¿Y por qué sé que esto puede tener relación? Pues me voy a remitir a las célebres palabras, perdón por lo manido, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que siempre se lee en todas las bodas, como si fuera un epitalamio, y a mí me da un poco de rabia que se utilice un texto tan bonito solo como epitalamio, para bodas, que está muy bien, pero creo que es mucho más. Esa cita célebre, la famosa cita de la epístola, cuando dice: si no tengo amor, ¿de qué me sirve hablar todas las lenguas de este mundo y hasta el idioma de los ángeles? Y a mí, como soy poeta, pues este apartado de todo el texto, que es maravilloso, pues me llama especialmente la atención. Y dice otra cosa más, dice: sin amor, ¿qué sería? Como dice, un metal ruidoso, una campana desafinada. Entonces, me encanta esa imagen de una campana desafinada, un metal ruidoso, vacío por dentro. Que es otro, viene también a subrayar uno de los males de nuestra época. Quizá estamos en la era del vacío, eso lo dijo también otro filósofo, a mí me gusta mucho, un filósofo francés, Gilles Lipovetsky. Uno de sus títulos era La era del vacío, o sea que se aferra al hombre contemporáneo. Y ese vacío, pues creo que hay que llenarlo, y hay que contribuir mediante nuestros procedimientos, cada uno de los que pueda tener, la reflexión, volver a llenar los espacios públicos, la cultura, volver a darle un sentido al lenguaje a través de la poesía, a través del arte, y volver a recuperar ese espacio común. Hay también un hecho que a mí, disculpe que siempre me centro mucho en las palabras, porque es mi debilidad. Yo siempre le busco a las palabras o intento exprimirlas. No hay que pasar por alto, por ejemplo, que el momento culminante de la Eucaristía es la comunión, se llama comunión. Y más allá de su significado sagrado, es comunión. Es el momento de la comunidad, de hacer algo en
Y creo que en este mundo individualista, especialmente, estamos perdiendo también ese sentido de la comunidad, de pertenecer a una comunidad en favor del yo. Estamos en los tiempos del yo también, del individualismo exacerbado, y a veces nos falta mirar más allá y proyectarnos en el otro, proyectarnos en el futuro. Por eso creo que también la poesía puede ayudar, en cierto modo, en esa reflexión a llegar a esta idea. Juan Ramón Jiménez decía que la poesía no puede cambiar el mundo, que era imposible, pero que sí podía alterar las conciencias. Entonces quedémonos con eso, que la poesía solo juega a lanzarnos un interrogante y a que nuestra conciencia se pregunte algo o no, simplemente. Por ejemplo, ¿qué papel tiene la poesía en todo este asunto? Pues la poesía ha existido desde siempre, es el género más antiguo que hay. Es anterior a todo, solo lo supera el propio lenguaje. Y tenemos que tener en cuenta que las primeras comunidades humanas todo lo transmitían a través de la poesía. La liturgia, sus oraciones, las oraciones son poemas. No es tampoco casualidad que las líneas de la Biblia sean en versículos. Las leyendas, los mitos. Ahí los pueblos transmitían su historia, aquello que tenían que recordar, lo que era importante para su comunidad, para su pueblo entonces, para sus creencias, y lo transmitían a través de la poesía. Por supuesto que se ha extendido en el tiempo, ha evolucionado mucho y la poesía es un arte, la liturgia no es tan monográfica como las primeras leyendas, la liturgia, las plegarias. Se han adquirido un nivel de complejidad mucho mayor en nuestra comunidad, pero ahí sigue estando ese hecho de poner en palabras, de condensar unas cuantas palabras que a nosotros nos resulten atractivas, que nos resulten amables para poder recordar y reflexionar sobre lo importante. Y por eso yo reivindico ese mensaje del texto poético, la vigencia de la poesía, porque al final, más allá de los textos, los hay de muchas maneras, más allá de la pericia, escasa o mucha, de los poetas, más allá de las modas y del marchamo de los tiempos, pero siempre que podemos regresar a esa palabra que nos sale, a esa palabra que nos haga asirnos a algo y recuperarnos a nosotros mismos, porque la cultura, la literatura, es aquello que nos habla de nosotros mismos. Es lo que un amigo mío que es director de teatro siempre dice, que a él le gusta separar el espectáculo de la cultura. Dice, yo considero cultura aquello que nos ayuda a entender lo que somos, que me habla de mí, de lo que yo soy y de lo que son los demás. Y precisamente por eso quiero citar aquí un breve poemita de un poeta contemporáneo actual que se llama Javier Velaza, a ver si consigo explicar por qué la poesía. Se titula La especie elegida, este pequeño poema, y dice así: a las demás especies se le dio la ciencia de no saber, el ave un cielo sin enigmas, a los félidos la simpleza de la ferocidad, el olvido salvífico al pez, a todas una fe ciega en perdurarse. A la especie elegida, sin embargo, se le otorgó otra ciencia más noble, la de saber tan solo una cosa que no sabe, que no sabrá, que no es posible saber. Esa es la única razón de que inventase la poesía. Así que yo voy a partir de esa idea que Javier Velaza me lo ha puesto fácil de no saber, que no sé absolutamente nada, y con eso pues corro un menor riesgo. Entonces, respecto, por ejemplo, a lo que comentaba al hilo de la idea del sociólogo Bauman sobre esa frase tan terrible de que todo proyecto de felicidad del mundo contemporáneo acaba en una tienda, o sea, abuso del culto a lo comercial, a lo material, pues bueno, me gustaría también leer algunos textos míos en los que he reflexionado sobre eso. Mi maestro de Salamanca, el poeta Juan Antonio González Iglesias,
Dice que quizá la poesía sea de los pocos lenguajes cualitativos que nos quedan en un mundo cuantitativo, en un mundo en el que se valora excesivamente los números, las cantidades, las estadísticas. Entonces, cuando tenemos que decir que se reivindica, es un poeta excelente, reivindica precisamente lo cualitativo, aquello que no se puede cuantificar, que no tiene por qué ponerse, no se le puede poner número. Y precisamente pues de este libro, el último, pues, Los Invisibles, el poema que abre el libro, habla precisamente de eso, es una especie de reflexión sobre las palabras de Zygmunt Bauman. Me gusta el centro comercial del barrio, la blancura imposible de sus tiendas, los precios siempre altos, las muchachas y muchachos hermosos como el sol de noviembre. No se devolverán las prendas íntimas, la juventud me canta en el oído con dulces ojos verdes. Puedes comprar a plazos instantáneos felices de tu vida. Cuando sea posible, les rogamos que paguen con tarjeta. Un dinosaurio envuelto en celofán saluda desde el parking. Allí todo es posible. El mobiliario insiste en recordarme que este no es mi lugar, pero me quedo. Me gusta el centro comercial del barrio. Bajo la alegre luz de sus fanales lloran los invisibles. O este otro, sobre una fiesta que a mí me gusta mucho y que desde niño pues significaba mucho para todos nosotros, que es la fiesta de la Navidad. Y bueno, hay un recuerdo que yo tengo, todos tenemos muchos recuerdos de la Navidad en familia. La Navidad pues significa muchas cosas, las reuniones con nuestros seres queridos, el tiempo para la reflexión, para intentar cambiar. Y a mí cada vez me cuesta más en lo que se está convirtiendo ahora, o el ambiente que rodea la Navidad. No quiero decir que la fiesta se esté convirtiendo en nada, sino el ambiente, el ruido que envuelve todo eso, ciertas obligaciones, ciertos compromisos, las luces, los regalos, las compras, las comidas, las bebidas. Parece que hace la Navidad estás obligado a comer mucho, a tirar de los antiácidos, de las más y de emborracharte. Entonces yo siempre nunca he entendido por qué hay que, precisamente en esa fecha, hay que hacer esas cosas, si no las haces habitualmente o si no te apetece o no te gusta. Entonces escribí este poema al hilo de un recuerdo de la infancia. Mi madre trabajaba en Telefónica y un año pues le tocó en un sorteo que se hacía en los empleados la gran cesta, la gran cesta enorme, y bueno, de 3 alturas, con unos cestos de mimbre, y se me ocurrió este poema. Una vez, una enorme cesta de 3 alturas, regalo de la empresa Telefónica, acabó en el salón de nuestra casa. El vistoso envoltorio de plástico decía que la suerte por fin había llegado. Fue la única ocasión. Al sacar los envases de cristal más valiosos, quedó solo el relleno, delgados filamentos de madera de chopo como un nido de paja. Era igual que el pesebre humilde en que, decían, había nacido el dios de aquella fiesta. Me pareció bonita, entonces, la oportuna conjunción de elementos. Tablillas de madera, mimbre y paja, la barca de Moisés, junto a la estera miserable de Cristo. Fue una imagen bonita. Nunca llegué a saber el verdadero nombre de la madeja que llenaba el espacio y servía de colchón a lo más frágil, de aquella falsa paja de embalaje que era como nosotros. Y sobre la poesía, sobre qué es lo que pienso de la poesía, qué puede hacer la poesía en todo esto de lo que estamos hablando, qué es y cómo definirla, pues sería muy difícil, la verdad. Y creo que nunca se podrá definir, creo que así debe ser, que nunca tengamos una idea, porque eso sería como dejarla sin efecto. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es plantearnos qué puede ser la poesía, a dónde puede llegar, qué espacio puede cubrir, por así decirlo. Y
para reflexionar. A mí me gusta mucho en mi libro reflexionar sobre eso, sobre qué es la poesía, qué podría ser, dónde está, porque no siempre están los versos ni en las letras, en las palabras, no siempre está ahí. La poesía puede estar en muchos sitios. Por ejemplo, pero a mí me gusta pensar que se encuentra en otras partes. Por ejemplo, leyendo el diccionario, ¿por qué no? Así me acordé de María Molinet, que hizo uno de los mejores diccionarios de la lengua española. Ella sola prácticamente, como bibliotecaria, nadie creía en ella, con un equipo muy reducido, pues logró un diccionario muy, muy hermoso. Un día me encontré en un diccionario de inglés, que tuve que traducir luego la expresión. Me encontré una definición de anacrónico, que me pareció muy hermosa. Anacrónico, que nosotros lo tenemos como algo malo, algo que no se ajusta a estos tiempos tan modernos en los que vivimos y tan superiores a todo. Porque otra de las cosas que a mí me molesta realmente es el adanismo cultural que tenemos hoy en día. No sé si ustedes lo han percibido, que parece que nosotros, que somos los últimos en llegar, sabemos más que nadie, y que todo lo que sabían los anteriores no sirve de nada, porque no tenían iPhone. Claro. Entonces, a mí, y creo que es otra de las cosas por las que he metido el iPhone en el título, que conste que yo no tengo iPhone, o sea que está pensando en la posible hipocresía por mi parte, que también podría ser, pero algún día me compraré uno porque ya de tanto nombrarlo. Entonces, parece que lo último es lo único que vale. Y no comportamos así como Adán, como si fuéramos Adán, el primer hombre que llegara al mundo y que antes no había nada. Claro que había. Y a veces la experiencia nos da amargas lecciones. Por ejemplo, tragedias que tienen que ver con inundaciones. Pues claro, entonces entendemos por qué Alcalá del Júcar es incómodo. Claro, hay muchas cuestas y cómo cuesta subir, claro, porque alguien se dio cuenta de que cuanto más arriba, pues menos riesgo hay de que se inunde. Eso lo sabían los antiguos. Gente que antes que nosotros, como la frase famosa de Bernardo de Chartres, atribuida a Bernardo de Chartres por Juan de Salisbury, que fue, parece que en el siglo XII el primero que dijo esa frase tan bonita, de que nosotros somos enanos sentados en los hombros de gigantes. Y esos gigantes son los que estaban antes que nosotros. Ellos, como los castellers de Cataluña, generación tras generación, han ido elevando nuestra visión. Y a mí me molesta un poco que nosotros nos creamos que sabemos más que nadie porque tenemos un iPhone. Entonces escribí diccionario. Bueno, quería comentar, que se me ha olvidado, que anacrónico en el diccionario Oxford de la lengua dice privado de armonía con el presente. Eso es como define el diccionario de Oxford, anacrónico. Algo que para nosotros es de pasado de moda, desfasado, poco valioso, y sin embargo esa definición en inglés me gustó. Lo anacrónico es simplemente que no tiene armonía con el presente. Eso puede ser bueno o malo, pero el caso es que no tiene armonía con el presente, depende de cómo sea el presente. Si el presente es malo, pues entonces está muy bien ser anacrónico. Si el presente es muy bueno, y escribí diccionarios. Busco en el diccionario de la Academia la palabra signo. Desde un latín lejano van llegando todas las acepciones, junto a un intento hermoso de dividir el cielo, el carácter ficticio del lenguaje y ese esmalte que cubre con el tiempo la vida. Una mujer confeccionaba el mundo olvidada en su torre de papel y madera. El diccionario de Oxford define anacronismo como sin armonía en el presente. La manifestación de la belleza o sentimiento estético, sea en verso o en prosa, aparece en la entrada titulada Poesía. Me pregunto si estamos en lo cierto buscándola más allá de estas líneas. O por ejemplo, en el poema Lecciones. Una abeja aletea en la terraza lejos de su colmena. Ha revisado ramas, cornisas, alerones, minúsculos recodos de esta selva de hormigón y aluminio. Sabe con precisión la sutil danza que habrá de interpretar cuando lo encuentre. Alguien debía partir y ella lo hizo. No teme a los vencejos ni a los hombres de los que apenas tiene nociones imprecisas. No le he dado pensar ni verse presa de las dificultades. Ella flota, envuelta en su susurro de seda y terciopelo,
sobre el tapiz ardiente del verano. Su vuelo es una escuela, lección de arquitectura. Solo los que ignoramos la dirección del viento, esos que no sabemos decir nada, hablamos de poesía. Porque a veces una abeja puede saber de más que nosotros, incluso, qué es poesía. Y por ir también entrando en el asunto del amor, ¿por qué no?, que es la otra gran parte de la charla de hoy, voy a recuperar el libro que justamente nombraba Javier, el de Los signos del derrumbe, al que yo tengo precisamente mucho cariño, porque es el único que se publicó en los Estados Unidos, y para mí, pues bueno, eso fue una experiencia muy, muy hermosa, y me siento agradecido a este libro, que han pasado ya años desde que se publicó y yo me siento ya un poco distante de él, pero siempre recuerdo aquella experiencia de la llegada a los Estados Unidos con mucho cariño. Y uno de los poemas que cierra el libro se titula Encontrarás dragones. Y explico, porque es una leyenda de los antiguos mapas, cuando se creía que la Tierra era plana, no sé si aún se sigue creyendo, y cuando terminaba el mar había una inscripción en latín que decía Ixunt dragones, aquí encontrarás dragones, no puedes pasar de aquí, era un aviso a navegantes. Eso que ahora usamos tanto, o sea, aviso para navegantes, pues ahí era un aviso de verdad, porque había dragones, según los antiguos cartógrafos. Y me encantó esa idea, que curiosamente es también el título de una película sobre José María Escrivá de Balaguer, el director, que es el mismo director de La Misión, Roland Joffé, coge también esa leyenda de los mapas para su película sobre la vida de este santo. Y bueno, me pareció curiosa también que el director de cine hubiera pensado también porque el guión eso es suyo también, hubiera pensado en ello, en esta frase que en la película aparece con un sentido, con un peligro real, claro. Y entonces yo lo usé también, había visto la película, porque es una película de 2014, y llevaba mucho tiempo pensando en ello, y bueno, pues me decidí a escribir este poema, que es una especie de mensaje para mi hija Vega, que había nacido ya en este momento, y entonces pues un mensaje que yo le dediqué, pensando también en una idea que es muy hermosa, que es que incluso todos los científicos que tienen muy claro, tengan o no tengan fe, esto a mí me llama mucho la atención, de que el hecho de que las células que producen la vida se junten de la manera en que lo hacen, hay una relación extraña en eso, que no es lo habitual. Y entonces yo quise pensar que eso era el amor. Y yo le quise escribir un poema a mi hija diciéndole que ella pensara que si existía en el mundo es porque esa materia, a fin de cuentas, se había juntado, se había combinado de una manera guiada por un principio que a mí me gusta pensar que es el amor. Y escribí Encontrarás dragones. Despertarás muy pronto al llanto y a la risa, a los primeros golpes, y más tarde estallará en tu boca el don de las palabras, como el jugo agridulce de la fruta mordida. Te invadirá el asombro, tuyo ya para siempre, ante el enorme lienzo de este mundo esperándote. Aquí tienes el cuerpo que nació de nosotros, del amor y la sangre, y en él te guardaremos como el cristal más frágil. Pero a pesar de todo, encontrarás dragones. Será el regalo amargo que habrás de abrir tú sola. Comes pronto y descansas dentro del vientre líquido, pero tarde o temprano encontrarás dragones. Aunque antes, mucho antes, perseguirás palomas, el perro cariñoso te lamerá la cara y querrás ser sirena y nadar con los delfines. Pero la vida tiene lugares más funestos y en sus aguas violentas encontrarás dragones. Entonces, ten en cuenta cómo fuiste engendrada, cómo entre los primeros temblores de tus células ya habitaba el amor. Nunca lo olvides. Recuérdalo, hija mía, cuando encuentres dragones, y será tu coraje distinto de los otros, porque nació tu cuerpo del amor y la sangre, y en él te guardaremos como al cristal más frágil. Porque el mundo no es solo este lienzo que espera,
debes tener presente cómo fuiste engendrada. Recuérdalo, hija mía, cuando encuentres dragones. O por ejemplo, siguiendo con el tema del amor, en el amor cabe la empatía, el ponerse en el lugar del otro, comprender las razones del otro, no excluir al otro. Vivimos malos tiempos para ponernos en el lugar del otro, para comprender, para escuchar, a pesar de las diferencias. Y luego hay algo que a mí me preocupa, que se vende como virtud, la firmeza. Entonces a mí me da mucho miedo siempre que alguien dice, yo lo tengo muy claro. Y yo digo, uy, porque yo no tengo nada claro, muy pocas cosas, digo, pues ya esta persona ya lo tiene todo tan claro, yo no lo sé. Entonces, yo la verdad que no me atrevería a afirmar muchas cosas, o por lo menos a juzgar a las personas, a desechar cosas. Y por eso se me ocurrió que ante esa firmeza, esa virtud que hoy se vende, esa dureza, y yo me quedo con los juncos que se doblan. Y eso me parece que es un acto de amor. El ceder al otro por amor. El adaptarte tú a otro. No por ser débil, no es un signo de debilidad, sino de adaptarte a la situación y saber leer en la situación y comprender. Y entonces escribí en este último libro que he publicado, el poema que se titula Verde, que es como el color de los juncos, claro, del río, y en el que me declaro pues un débil, que no estoy preparado para estos tiempos modernos, para la lucha sin cuartel. Y escribí Verde. Tú envidia la dureza mineral del diamante, la rigidez y el filo del acero. Yo admiro el tallo verde de los juncos que guardan la ribera. Si el viento silba, bailan su canción. Si el agua se desplaza, ellos la buscan. Quien quiera que se vista con el gris de la roca, que yo prefiero el verde flexible de los juncos. Vivir es claudicar. Quien vive sabe que las piedras se parten en esquirlas, mientras el junco oscila y bebe y sueña que ese verdor es suyo para siempre. Que otro envidie la pobre dureza del diamante, que yo prefiero el verde flexible de los juncos. Cada vez que se doblan, suena un canto de amor sobre la tierra. Y respecto a eso también recuerdo otro poema de uno de los primeros libros, el segundo concretamente, el de las hojas imprevistas, que es el libro que me permitió conocer a Antonio Gala, porque fue premio Antonio Gala, y tuve el honor de conocerlo. La verdad que una persona pues increíble, y falleció hace poco, el año pasado, y bueno, pues a mí me dio especial pena, y siempre que hablo de este libro, pues me acuerdo de él. Hay un poema en este libro que se llama El muro de Adriano, que habla precisamente de negarnos al otro, de cerrarnos en banda al otro, al prójimo, y de no querer, o que intentar aislarnos. Entonces yo me pregunto si es posible podernos aislar. Y me acordaba del emperador Adriano, que fue un gran emperador dentro del Imperio Romano, y que por otro motivo llegó un momento en el que Adriano, que era un emperador culto, al que le gustaba especialmente la filosofía, había llegado a un momento en que el imperio ya se había extendido demasiado, era muy difícil sostener. Entonces Adriano en su política decide que no va a emprender más guerras con el dinero que eso cuesta y el riesgo que eso entraña, y que es un momento de afianzar el imperio. Y para evitar eso en principio está bien. A lo que yo me refiero es que ese gesto de Adriano nos debe servir para reflexionar nosotros. Para evitar las invasiones, puesto que había renunciado a la inversión militar, construyó un muro, el muro de Adriano famoso, en las Islas Británicas, que cruza la isla de Gran Bretaña de este a oeste. Un muro de piedra en una isla. Es algo que bueno, supongo que sirvió en algún tiempo, pero ahora ya el muro de Adriano
ya no está ahí para frenar a los pictos y demás. Entonces, bueno, me quise reflexionar precisamente sobre si nosotros podemos llegar a eso, ¿no? Si podemos trazarnos un muro y aislarnos de los otros, aislarnos del mundo, porque nosotros somos parte del mundo, no nos podemos cerrar a ese mundo que parte, somos nosotros también. Y todo esto, eso lo dijo Santo Tomás de Aquino también, ¿eh? Nosotros somos todo. El muro de Adriano. En las húmedas tierras de la antigua Britania quedan restos de un muro que, igual que el horizonte, coronaba el paisaje entre las dos orillas. Cansado del expolio de regiones remotas, del fragor de la guerra, del canto de la espada, Adriano fijó el limens entre un mundo y el otro. A un lado la temida sombra de la barbarie, enfrente la elegancia sutil del pensamiento. Soñó con una enorme metáfora de piedra concéntrica a las cúpulas de la soberbia Roma, un espacio acotado por su lengua y sus leyes que mantuviese el brillo de la común belleza. Quiso que aquella larga muralla infranqueable guardase el delicado jardín de la armonía, de la hierba que crece, sorda al sentir del hombre. Ambición imposible de los cuerpos tan débiles que envidian la aparente dureza de la roca. ¿Qué podrá preservarlos del galope del tiempo, de las agudas lanzas del dolor o del odio? ¿Qué coraza, qué yelmo, de qué materia dura podrá envolver las formas dignas de ser amadas? En las tierras del norte, de la verde Inglaterra, se tiende el sueño herido de ser invulnerables. Precisamente lo que quería reflejar era que somos vulnerables y no hay que avergonzarse de ellos, somos vulnerables. Y esa es nuestra condición, que a mí me gusta aceptar, y no siempre es fácil, como por ejemplo en el poema Frágiles, es uno ya de los que voy a ir terminando, un poema que escribí a mis seres queridos, pensando en un dato científico, en un hecho que me llamó mucho la atención. Hay 7 grados centígrados que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. 7 grados centígrados es la temperatura corporal que nos permite estar vivos o morir. Y me pareció ese intervalo tan extremadamente pequeño como una vida humana se puede limitar a 7 grados centígrados. Abres la ventana y ya baja 7 grados centígrados el termómetro en una habitación. Y escribí Frágiles. El calor que despide tu boca tan pequeña que no se apague nunca, que continúe alentando por muchos, muchos años, cuando yo me haya ido y no sea nada. 7 grados centígrados marcan la diferencia. El poema indomable, un mal sin límites o el amor de tus ojos caben en su abanico. Qué frágiles las cosas que más amas, aquello que se pierde para siempre. Y como quiero, o me gustaría, que abramos un coloquio, una charla, entonces no me quiero extender más. Y voy a terminar con 2 poemas también de este libro, de Estado Líquido. Y ambos quieren ser un canto optimista. Uno de ellos se titula No verá la mañana y se refiere a la escarcha. Cuando la escarcha cubre los campos, los deja blanquecinos y los cultivos, los árboles, los ennegrece, que con la necrosis los mata. Entonces yo pienso, la escarcha, lo bueno es que nunca puede con el sol, nunca ve la mañana. Llega hasta la madrugada, hasta el amanecer, pero al final la luz la vence. Y se titula No verá la mañana. La poderosa escarcha que ha cubierto los campos gran parte de la noche, no verá la mañana. La misma claridad que hizo que descendiese todo el rigor del frío, dará la entrada al sol pleno de fuerza. Toda esta extensa capa implacable de hielo no verá la mañana. Se rendirá a la luz en pocas horas. Y atrás quedará el daño esparcido en los surcos. A pesar de los tallos negros y ramas muertas, la poderosa escarcha no verá la mañana.
Y por último, como yo he venido a hablar de poesía, a reivindicar la poesía, a pedirles que lean poesía, que la poesía es una dedicación y que a través de la poesía se puede reflexionar, se pueden tratar temas, se puede hablar, puede ser un buen elemento para reflexionar en familia, para leer un poema y hablar sobre él, para elegir uno y entre los diferentes miembros de la familia compartirlo. Pues un mensaje optimista sobre la mera belleza. He hablado al principio de estos tiempos, siempre los textos que leemos empiezan en este siglo XXI, en este siglo XXI ya todo, nada es eterno, vivimos muy apresurados, tenemos mucha prisa, nos hemos olvidado de muchas cosas, somos muy egoístas. Entonces quería cerrar esta charla no con un mensaje pesimista de que vivimos en unos tiempos peores, sino un lenguaje optimista. Vendrán tiempos en los que algo nos deslumbre y simplemente quiero que queden las advertencias del principio, precisamente como eso, como advertencias para no desviarnos del camino, para no caer en el desánimo, para no caer al abismo y mantenernos siempre en el camino, que es un camino difícil, pero siempre es el bueno. Eso ya lo decía Jesús también, hay un camino fácil, un camino muy feo con las zarzas, y el camino difícil es el bueno y cuesta, a veces cuesta, pero aún así quería cerrar esto con un mensaje de optimismo que se titula La mera belleza. Es decir, no es la mujer del mero que sea bella, sino que al final la belleza nos seguirá triunfando, la belleza en cualquier forma que nosotros la encontremos seguirá triunfando y seguirá vigente como una llama. He acallado los ecos que había en mi interior, el canto ajeno. Aparté una por una lunas muertas, las flores de papel tan anodinas. Ahora busco mi voz, reconocerme. Que el pájaro huidizo se pose en el alféizar para ser contemplado, y esa pequeña brizna común del pensamiento, sin luz y sin sonido, llegue hasta la palabra guiada por mi mano. Me preparé a conciencia para decir lo mismo que ya habían dicho muchos, pero eso ahora da igual. Me voy fundiendo, como todos vosotros, en un magma sin nombre ni función, torrente líquido que pronto será piedra o polvo o nada y no se quejará. Es el destino. Celébralo y no creas que lo inútil tiene menos valor, como lo breve. Piensa en que cada estado es un trasunto voluble y azaroso que nunca se detiene y acabará venciéndonos de nuevo con la mera belleza. Muchísimas gracias. Bueno, hay tiempo para alguna pregunta, me ha dicho Antonio. La verdad es que lo del junco lo había leído eso y me ha encantado, ¿no? El tema del... Bueno, seguro que aquí hay espíritus de poeta que quieren hacer alguna pregunta. No sé, yo quería hacerte una pregunta, como poeta que eres, si realmente existe la inspiración o las musas, o es cuestión de simplemente sensibilidad o de trabajo. Es buena pregunta. Federico García Lorca decía, si existe la inspiración, cuando llegue que me pille trabajando. Ese es el secreto, más vale tener eso atado. Yo creo que sobre todo es trabajo. Con todo y con eso hay momentos de ánimo, momentos que uno no sabe muy bien expresar, pero a mí me parece muy bien que existan las musas y la inspiración, porque como todos los mitos, pues eso es lo que nosotros no logramos entender, lo explicamos con mitos. Y quizá esa inspiración, o lo que llama el genio, pues son realidades que forman parte de nosotros, que están en nuestro interior, que tienen que ver con un momento de iluminación o de mayor disposición. Creo que sí existe ese momento. Hay un momento en nuestro interior de más disposición, de abrirse, cuando uno medita o reflexiona, sabe que hay un momento
que hay que buscar que es el apropiado, y en ese sentido creo que eso pueda ser lo que llamamos inspiración, en ese momento que nosotros podemos buscar o que de repente llega, solo fruto de ese ejercicio. Creo que sí, no sé si eso responde a la pregunta, pero creo que, o por lo menos así lo entiendo humildemente yo. Tú algunas veces, hablando sobre, después de haber acabado un poemario, yo te preguntaba, bueno, ¿y ahora qué estás escribiendo? Y tú dices, bueno, ahora estoy esperando a que vengan, ¿no?, las ideas, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo creo que sobre todo porque cuando termino un libro, llego a una medida de vergüenza. El ser poeta es exponerse también. Juan Manuel de Prada, que es un escritor, novelista muy conocido, actual, dice que el poeta es un impúdico, no sé cómo se atreve a ponerse en medio, delante de la gente. Y no creo que sea por el hecho de reflejar a lo mejor la intimidad, pero sí a mí me da cierto pudor, cierta vergüenza, porque uno se expone. Entonces la poesía debe ser... La poesía no debe dejarnos indiferentes. Siempre muchos poetas y muchos teóricos han dicho que el enfrentarse a un poema, que es un texto tan breve, que se lee en 2 minutos, es importante que tengamos eso en cuenta. En 2 minutos hay que vencer al lector, no lo puede dejar indiferente. Es como un round de boxeo. Tiene que haber hay que tocar algo en el lector. Eso hace que la poesía también sea un género arriesgado. Yo en muchas ocasiones la uso para reírme de mí mismo, la uso para ridiculizarnos a nosotros, para hacer preguntas incómodas. Y luego pues necesito tomar distancia de esa pelea interior, y por eso lo hago. Pues, necesito una distancia y luego volver a mi libro me da pudor y me da cierta vergüenza también. Pasan los años, bueno, pero lo típico. Entonces sí, prefiero descansar y sobre todo también pues porque hay que darle tiempo de descanso también a los sufridos lectores, que tampoco hay que saturarlos demasiado con las tonterías de uno mismo, que hay muchas cosas en el mundo por leer. Ahí fuera están varios ejemplares, como he dicho al principio, de Bailando en la azotea, y si alguien lo compra, tú podrías firmárselo, ¿no? Pues no habría, yo lo digo para que lo sepáis. Bueno, yo la verdad es que he disfrutado, imagino que vosotros, y después de cada poema tuyo, que casi hubiera aplaudido, pero me parecía que pena no aplaudir, pero bueno, gracias también porque he descubierto nuevas poesías tuyas, nuevos libros, y entonces yo creo que vamos a finalizar el acto. Le doy... bueno, Paloma... Una cosa, ¿no? A ver, es algo, no es vamos, sí, que voy a decir que tontería, pues que es precioso, ¿no? Y que como en este mundo, ¿no?, de iPhone, y sobre todo las nuevas generaciones, a los niños, ¿cómo se les puede introducir para que descubran eso? Buena pregunta. Sí, es algo... hay un factor que es cuando son muy pequeños, que es la música de la palabra. Eso es un hecho que a nosotros igual nos parece aleatorio, hoy en día pues secundario. Nosotros a lo mejor como adultos buscamos el mensaje, pero al niño la sonoridad le llama mucho la atención. Las palabras, entonces para eso hay un autor muy bueno de niños, es Lorca, porque tiene una sonoridad increíble, y él tiene, de hecho, en sus libros son todos para adultos, no escribe ninguno, pero muchas de sus cancioncillas son inspiradas en poemas infantiles, muchas de sus obras de teatro son farsas de Guiñol, y aparte tenía una capacidad para la sonoridad. A mí me gusta explicar explicarse a mis alumnos por qué los autores que estudiamos en los planes de estudios son buenos.
no porque es un capricho de los profesores o de los que elaboran los planes, me gusta que entiendan por qué Cervantes es bueno, porque todo el mundo habla del Quijote, pues ¿por qué? Y entonces en la obra de Lorca hay algo muy especial, más allá de, por supuesto, bueno, las características de sus ciertas etapas, la relación con la literatura contemporánea de su tiempo, pero la sonoridad es algo increíble. No sabemos muy bien cómo lo conseguía. Bueno, una capacidad especial, un talento innato, era músico también. Entonces, por ejemplo, esos poemas les llaman mucho la atención. Todo aquel texto que sea muy sonoro, una rima que no sea forzada, pero a ellos les llama la atención eso, las palabras. Poemas sencillos, poemas breves, con un mensaje que aunque no tiene por qué ser profundo, pero que sea contundente, cuando son muy pequeños. En la adolescencia, eso a mí me cuesta, a mis alumnos ya no sé por dónde, intento buscarlo de todas las maneras, entonces es complicado, hay que conocer como cuando uno hace un regalo, depende de quién sea la persona, quién va dirigido, qué le podrá sorprender y algo más sencillo, algo más elaborado, comida, un perfume, un libro, es algo. Cuando ya los chicos tienen una edad más avanzada, en la adolescencia, es complicado. Se puede buscar, por alguna parte se accede. Es que afortunadamente hay poemas de todo. Hay poemas de fútbol, además, libros graciosos, interesantes. Hay poemas de sentimientos más profundos, hay poemas más sencillos, hay poemas graciosos, poemas de humor. Creo que sí, los raperos son poetas, los raperos que ellos son, cuando empiezas a escuchar esas letras que ellos además es como una poesía de ahora, ¿no? Urbana, en la que cuentan ideas y sentimientos y sí, les gustan y se las aprenden de memoria. Efectivamente, claro, efectivamente es otra de los frentes que tengo abiertos porque claro, que hay algunos raperos también bueno, que hay que cogerlos con pinzas. Entonces, yo hablo también mucho con ellos. Recuerdo una vez en Literatura Universal, una alumna que era muy buena y además música, y me dijo, ¿puedo elegir yo los poemas que voy a tratar en mi trabajo? Dije, pues perfecto, tienes libertad. Entonces me dijo, oye, es que hay un cantante que me gusta, un grupo. Y dije, pues claro que sí, y acordándome de que la poesía en origen era oral y que hasta el siglo XVII se cantaba. Porque en el Quijote, por ejemplo, todos los poemas son cantados. Siempre que algún personaje va a recitar un poema, coge un instrumento musical. Y ahí están los trovadores medievales, son los cantantes de ahora. Era eso. Y claro, por lo que decíamos del rap, por supuesto, es que la poesía estaba acompañada de música y los cantantes, la poesía popular, nuestro romancero, era eso, pero bien hecho, claro. Y entonces le dejé a esta chica y un grupo de rock, duro y tal, lo puso, empezamos las letras, me explicaré, y dije, por favor, quita eso. Ya el experimento ha estado muy bien, pero ya... bueno, ya a veces hay que exigirles también un mínimo de sofisticación, porque había ya algunas letras que eran un poco... Entonces, claro que eso es la esencia de la poesía, la música popular, claro que sí, pero a veces es difícil hacer que ellos comprendan, bueno, por eso está también nuestra labor en intentar transmitirle pues, por qué nosotros decimos que algo tiene menos calidad que otra cosa. Pues esa es nuestra tarea, ayudarles a discriminar aquello que nos pueda servir, pero por supuesto que sí, claro, las letras de las canciones y de la música popular de todas las épocas está en la base de la poesía popular. Yo ya tengo un poema incluso en el último libro que es sobre la letra de una canción de U2, del grupo irlandés U2, se llama Paradise Steel, que es muy curiosa porque es una canción que es prácticamente un salmo. Es del álbum de Joshua Tree, y entonces bueno, al final claro que en las letras de las canciones hay verdaderas joyas. Lo que ocurre, como en todo, es que claro, muchas veces en la música prima otra cosa, no cuidan demasiado
el mensaje, pero sí, efectivamente se puede abordar así. Bueno, pues os convoco para la próxima, que será en el mes siguiente, en el mes de abril, y que me presentará Fran y será de toros. Y ahora darle muchísimas gracias porque he disfrutado de este rato de poesía, yo que soy tan cuantitativo, y vamos a darle un aplauso y que vuelva otra vez.